Continuamos nuestro viaje a través del relieve peninsular en un vídeo fundamental y de nuevo muy conectado a los anteriores. Hemos hablado mucho de zonas que se elevan o se hunden, de la erosión que desgasta y transporta el terreno, de la evolución de la península, pero hay un elemento base para entender estos procesos, y es el tipo de roca, ya que según el roquedo o tipo de roca, las fuerzas que originan el relieve y que luego lo transforman mediante la erosión, actúan de diferente manera y crean distintos tipos de relieve. Eso es lo que vamos a ver aquí, tipos de relieve que encontramos en cada zona según la naturaleza de la roca, rocas que además asociaremos con la etapa geológica del vídeo anterior a la que pertenecen, así que sería buena idea tener a mano nuestro esquema para ampliarlo. Vamos allá. La primera gran área que tenemos es el área de roca silícea, como la pizarra o el granito, rocas procedentes del interior de la Tierra. Son rocas de la era primaria, de esos grandes macizos como el Espérico al oeste, una roca cristalina pero muy rígida que encontramos, por tanto, en restos de macizos antiguos, de ahí que, insistimos, esté en el oeste, donde se encontraba ese macizo espérico de la era primaria, o también en levantamientos de partes de la meseta como los Montes de Toledo o sus bordes en la cordillera Cantábrica y Sierra Morena. Este material de la era primaria formará los relieves que vemos en las imágenes durante las eras secundaria y terciaria. La cuestión es cómo actúa la erosión aquí y qué formas genera. Esta roca, por su carácter rígido, puede romperse por culpa de grietas que pueden surgir por alteración química de la roca o sencillamente por efecto de la erosión. Un elemento fundamental en este tipo de relieve es el agua, o mejor dicho, el hielo. Cuando una roca tiene grietas, el agua penetra fácilmente a su interior, y una vez dentro de la roca, si ese agua se congela, el hielo ensancha la roca y contribuye a desgastarla hasta romperla. Por eso debemos fijarnos muy bien en las imágenes de la izquierda y la derecha. Cuando las fracturas en las rocas son verticales, el agua penetra hasta el interior y al congelarse rompe paredes enteras de la roca, provocando desprendimientos y formas escarpadas como las que vemos. Esto ocurre especialmente en zonas montañosas elevadas. Por el contrario, si la fractura es horizontal, el agua no penetra del todo, y lo único que puede hacer es ir desgastando la roca poco a poco, dándole esa forma de ladera suave y redondeada. Por tanto, ¿qué formas de relieve tenemos en el área silícea? En zonas de montaña, crestas muy pronunciadas y escarpadas por la erosión del hielo. En zonas más llanas, si la grieta es vertical, el bloque de granito se irá fragmentando en piedras que se van desprendiendo y apilando. Si alguna de ellas queda apilada y correctamente alineada, se le conoce como piedra caballera. Estos bloques de piedra son generalmente cuadrados. Con el paso del tiempo, la roca va erosionándose hasta adquirir esa forma redondeada. Ya hemos dicho que la erosión lo que va haciendo es nivelar como una lija. Si las grietas son horizontales, el agua y el viento irán poco a poco desgastando el terreno, pero sin romperlo, como si le quitáramos capas o escamas, adquiriendo una forma de ladera redondeada que conocemos como domo. Nuestra segunda gran área es en la que domina la roca caliza. La caliza es una roca sedimentaria. Se forma por acumulación de sedimentos. Por eso no es una roca típica de esos macizos de la era primaria, sino que proviene de los materiales que se iban transportando y depositando en la era secundaria en las fosas marinas, y que se elevaron durante la terciaria. ¿Qué? ¡Una piedra voladora! ¡Llama a un geólogo! De ahí que sus zonas características sean las cercanas a esas fosas, como los Prepirineos, los Montes Vascos y la cornisa cantábrica por el norte, o el sistema ibérico y parte de la cordillera costero-catalana y la cordillera subbética por el este y el sur. El principal rasgo que podemos marcar de esta roca es que el agua puede disolverla, por lo que según las zonas por las que el agua pueda atacar la roca o penetrar hacia su interior, generará diversidad de formas como dolinas,
simas, galerías, gargantas, etc. Esta imagen nos muestra a la perfección esas formas y su funcionamiento. Sobre la superficie tendríamos las dolinas, que son esa especie de hundimientos circulares que pueden formar como pequeños lagos, o la úbala, que sería una evolución de la dolina, pero más irregular. Un polje es un valle alargado, y si el agua continúa excavando, generando una grieta de gran profundidad, lo que tendríamos es una garganta. También puede ser que el agua penetre al subsuelo por algunos puntos. Si lo hace, se desplazará bajo tierra según el tipo de roca. Las zonas que sean calizas y por tanto se puedan disolver serán la zona de paso, formando galerías horizontales, simas verticales y finalmente cuevas. Si por el contrario se encuentra con otro tipo de roca que sea impermeable, tendrá que buscar otro rumbo. Incluso puede encontrar una ruta con la que acabe saliendo del interior de las rocas. El problema de este tipo de relieve, que conocemos como relieve kárstico, es que el agua va excavando bajo tierra, y con el tiempo puede llegar un momento en el que el relieve ya no se tenga en pie y termine por derrumbarse. Es un relieve, por tanto, muy vistoso, que depende principalmente del rumbo del agua y de las zonas en las que predomine la roca caliza. La siguiente área es mucho más sencilla, el relieve de material arcilloso, mucho más blando y fácil de erosionar y transportar. Por eso son los materiales que se depositan en zonas hundidas, en las cuencas sedimentarias o submesetas norte y sur, o en las depresiones, recordemos, zonas más hundidas. También pueden estar en llanuras cercanas a la costa, donde el viento y el mar también van depositando materiales. Pensad, por ejemplo, en una playa. Este relieve da lugar a dos formas. En primer lugar, llanuras suavemente onduladas donde se van depositando esos materiales, que pueden quedar divididas en dos si hay algún curso de agua que pueda erosionar ese terreno con facilidad. El problema es que hay zonas, como por ejemplo la nuestra precisamente, donde llueve muy poco, zonas muy áridas, y que encima cuando llueve suele ser a lo bestia. Ahí se forma un relieve muy característico que debemos conocer y que denominamos badlands, que básicamente son montículos de material que se va acumulando hasta que llegue una violenta lluvia que abre rápidamente esos huecos que vemos en la imagen de la derecha, generando un relieve muy irregular. Estas tres grandes áreas son zonas en las que predomina un tipo muy concreto de roca, ya sean las rocas silíceas, calizas o arcillosas. Pero ahora debemos preguntarnos algo. ¿Qué ocurre si hay más de un tipo de roca? Si hay rocas más duras como el granito y más blandas o erosionables como calizas, margas o arcillas. Eso suele ser lo más habitual, y más cuando hablamos de relieves montañosos. Aquí vamos a tener unas formas de relieve que son fruto de lo que llamamos erosión diferencial. Si tenemos varios tipos de roca, algunos estratos serán más duros y otros más blandos. Los más blandos son los más fáciles de plegar y elevar por las fuerzas de orogénesis, pero también son los que primero son arrasados por la erosión. De ahí que encontremos diferentes formas que dependerán de dónde está la zona dura y dónde está la blanda. Vamos a verlos. Lo primero que vemos es algo sencillo. Si nos encontramos un paisaje tal que así, es porque el agua va atacando los estratos más blandos, abriendo una brecha que separa dos áreas que conocemos como páramos o mesas. Con el paso de los miles y miles de años, el agua también erosiona los estratos duros, por lo que primero se hunde esa zona blanda, pero más adelante la zona dura también se erosionará equilibrando otra vez la altura. La prueba de todo esto son los cerros testigos. Conforme la erosión vaya devastando todo el páramo, quedarán cerros testigos que serían, por así decirlo, las zonas más duras que aún no se han erosionado, y que muestran que en otro tiempo toda el área tuvo la misma altura que ese cerro testigo, pero la erosión se lo fue comiendo, y que conforme también se erosione ese cerro testigo, se convertirá en un antecerro.
Este terreno es completamente horizontal, de ahí que lo llamemos aclinal, pero puede que se encuentre ligeramente en cuesta. El proceso es el mismo, solo que la erosión, como primero actuaría contra las paredes que bordean los páramos, de material más blando, conforme se vaya comiendo la pared, la inclinación de la zona puede dar lugar a zonas algo más variadas. Sin embargo, los dos principales relieves fruto de la erosión diferencial son los que vamos a ver a continuación, los relieves montañosos por excelencia, los relieves plegados. Ya los hemos nombrado más de una vez, pero ahora vamos a ver cómo funcionan. El relieve que vemos en la imagen es el relieve jurásico. La idea base es la misma. Los materiales más blandos son fáciles de plegar y elevar, pero también los más débiles contra los efectos de la erosión. Por eso este relieve atraviesa tres fases. La primera, elevación. La orogénesis provoca un pliegue en el que los materiales blandos se elevan, lo que conocemos como anticlinal, mientras que los estratos más duros permanecen abajo formando una zona hundida que llamamos sinclinal. A partir de aquí, el terreno, siempre a largo plazo, comienza a erosionarse. Entramos en la fase de desgaste. Los materiales blandos son los de arriba, así que es arriba donde irán apareciendo grietas en la roca y donde el terreno se irá desgastando, hasta llegar a la tercera fase, el relieve invertido. La zona blanda que se había elevado ha sido completamente arrasada por la erosión y ha pasado a ser un anticlinal vaciado, mientras que la zona inferior, más resistente a la erosión, apenas se ha alterado y ha quedado por encima. Es lo que llamaremos como sinclinal colgado. Ese sería ya un Jurásico plenamente evolucionado. Nuestro último tipo de relieve sería otro relieve plegado, el relieve apalachense. El apalachense es muy fácil de identificar. Sus montañas tienen forma de sierra y son muy paralelas entre sí. Y la razón es que el punto de partida del relieve apalachense es justo el que hemos acabado de ver en el Jurásico, en la diapositiva anterior. Un relieve apalachense se forma cuando tenemos un Jurásico ya evolucionado en el que hemos llegado a la fase invertida. El apalachense se forma cuando después de tener esa fase de Jurásico invertido, se produce una nueva fuerza de orogénesis que reeleva todo el terreno. Al volver a elevarse esos sinclinales colgados, se forma esa estructura de dientes de sierra paralelos, como vemos en la imagen. Y con esto ahora sí cerramos el vídeo. Los siguientes relieves que vamos a ver son los relieves costeros. Por lo pronto, hemos visto tres grandes áreas que hemos asociado a su etapa y tipo de roca: silíceas, calizas o arcillosas, y las zonas en las que se mezclan rocas de diferente resistencia a la erosión que generan diferentes formas según cómo se dispongan las zonas duras y blandas, lo cual es fundamental para entender los relieves montañosos, jurásico y apalachense. No olvidéis de anotar las dudas y seguir ampliando los esquemas mientras continuamos con el siguiente vídeo.